Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gómez Gival y esta es una actividad para la materia de seminario de investigación para el octavo semestre de la licenciatura en psicología de la Universidad Latino. El tema de hoy se llama selección de la muestra y es uno de los pasos más importantes en nuestro proyecto de investigación. Primero vamos a diferenciar entre un censo y nuestro proyecto de investigación. Con un censo, los resultados de un censo, podemos estar seguros de la información. ¿Okay? Es decir, a partir de esas encuestas que se aplican a todas las personas, ¿no?, de un determinado país, pues ahora sí que no vamos a decir con cierta confiabilidad o con cierto error cuáles son esos datos o cuáles son los resultados, sino que como tenemos la seguridad de que se le preguntó a la mayoría de las personas, pues podemos estar seguros, no sé, del nivel de desempleo, de cuántas personas viven, qué edades tienen, ¿no? Entonces, sin embargo, este es un procedimiento complicado. Como ustedes saben, un censo no se hace cada año o cada 6 meses, se hace cada 10 años, porque es un esfuerzo muy grande de varias personas, tanto para aplicar como para recolectar la información. En nuestro proyecto de investigación no vamos a hacer un censo, sino que nosotros vamos a trabajar con una muestra. Es decir, a partir de una selección de personas vamos a lograr inferir lo que sucede con la mayoría de esa población. Esto obviamente tiene la desventaja de que, pues, a diferencia del censo, no podemos estar 100% seguros de nuestros resultados, sino que tenemos un cierto margen de error. Entonces, la idea de esta exposición es que conozcas los principios de el muestreo y las diferentes maneras de poder realizarlo. ¿Ok? Entonces, primero vamos con un ejemplo. Creo que a la mayoría de nosotros nos han sacado sangre para hacer unos determinados análisis. ¿Qué pasaría si un médico te pidiera que, para mayor confiabilidad de esa evaluación, te pidiera sacar toda la sangre? Pues prácticamente esa sería una locura, porque si nos sacan toda la sangre, pues prácticamente significa la muerte. Entonces, el muestreo, nos vamos a dar cuenta que es una técnica o es un procedimiento que se utiliza en las diferentes ciencias, no solo en la cuestión biológica o médica, sino también en la parte social, como en la educación o en la psicología. Entonces, repito, la esencia del muestreo es esta, que a partir de una pequeña cantidad, ya sea de personas, de objetos, en el ejemplo estamos viendo, ¿no?, cómo a partir de una muy pequeña cantidad de sangre, como vemos ahí, apenas necesitamos un menos de un 1%, un 0.23% o un 0.28% de sangre para poder inferir qué sucede con, con el resto de sangre, ¿no? Entonces, es una técnica muy poderosa que nos ayuda a generalizar y sobre todo a manejarnos y saber hasta qué punto podemos cometer un error. Entonces, es una técnica muy importante y que se aplica en las diferentes ciencias. ¿Okay? ¿Sobre qué o sobre quiénes se recolectan estos datos? Esta es la primera pregunta que pues se oye muy fácil de contestar, muy lógica. Sin embargo, es también a veces mal contestada y eso nos puede dar errores. Porque lo primero que tenemos que definir es nuestra unidad de muestreo, es decir, a quién le vamos a aplicar. Esto lo va a definir nuestro objetivo de investigación, nuestras preguntas y también el alcance. Es importante que nuestro proyecto de investigación tenga esta coherencia a lo largo de las diferentes etapas por las cuales va a atravesar. Entonces, revisamos nuestro objetivo y eso nos puede dar una pista de quién podría ser esa persona a la cual le voy a aplicar un instrumento o sobre la cual voy a medir algún constructo. Ojo, repito, es una pregunta muy fácil, entre comillas, pero que a la hora de la práctica nos puede dar algunos problemas. Veamos el siguiente ejemplo.
Aquí tenemos una tabla con un grupo de preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? Este podría ser el proyecto de a lo mejor un alumno de comunicación que pudiera estar interesado en el tema. Y podríamos pensar, porque de manera lógica, que pues sobre quién tendría yo que concentrarme, pues únicamente viendo cuántas mujeres aparecen en los anuncios de televisión. Sin embargo, esto puede ser, o es más bien, un error. ¿Por qué? Porque si solo me concentro en las mujeres, ¿cómo voy a saber que les están discriminando? ¿Cómo lo puedo confirmar si no tengo un punto de comparación? Entonces, ojo, aunque la pregunta se oiga muy sencilla, tengo que analizar muy bien a quién voy a preguntar, sobre qué datos me voy a concentrar para poder contestar esa pregunta de investigación. Como vemos en el primer ejemplo, si solo me concentro en las mujeres, realmente no podría saber si hay esa discriminación. Veamos un segundo ejemplo. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes con sus médicos en el apego al tratamiento? Nuevamente, si nos vamos por un pensamiento muy rápido, por una respuesta rápida, pues pudiera pensar que me voy a concentrar únicamente en los pacientes. Sin embargo, por cuestión teórica, la comunicación es un proceso de donde participan un emisor y un receptor. Y en este caso, si solo me concentro en el receptor, pues estaría evaluando un proceso de comunicación incompleto. Tendría que tener, sería muy bueno que este proyecto de investigación tuviera la perspectiva completa para que pues podamos decir que estamos evaluando todo el proceso de comunicación. Un último ejemplo. ¿Qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal en los contribuyentes de México? Y aquí pues podríamos pensar que solo con preguntarle a los contadores públicos ya voy a tener esta perspectiva. Sin embargo, nuevamente, repito, hay que como que ampliar un poco la visión, ampliar o tener esta perspectiva de contexto. La cultura fiscal no solo es la cuestión de la gente que está registrando quién paga o no, sino que en gran medida la cultura fiscal pues lo hacen las personas normales, los que pagan sus impuestos, ¿no? Entonces, si yo me llego a concentrar únicamente en los contadores, pues va a pasar lo mismo, ¿no?, que en los otros ejemplos. No voy a estudiar el fenómeno por completo, sino que solo voy a tener una perspectiva y eso me puede llevar a un error. Continuamos. Vamos a empezar con una serie de definiciones. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Por ejemplo, si yo quisiera conocer las características de personalidad de los alumnos de la Universidad Latino, pues tendría que tomar en cuenta a todos, ¿no?, todos los que se encuentren a nivel universitario, sin importar la licenciatura o el semestre o cuatrimestre en el cual están, sino que simplemente mientras cumplan esa función, cualquier alumno universitario va a ser mi población. ¿Okay? Y la muestra lo que es un subgrupo de esa población. ¿Okay? Una característica importante de la muestra es que debe ser representativa, es decir, realmente tiene que poder, ahora sí que reflejar lo que sucede en la mayoría, ¿no? A veces en esta diapositiva hay una nota que creo que es importante destacar. Muchas veces nos podemos ir con la finta y pensar que entre más grande sea mi muestra, mejor. Pero realmente lo que determina esa calidad es el procedimiento por el cual nosotros hicimos esta selección de personas. ¿Okay? Entre un proceso más claro, entre un proceso más estandarizado de la selección de la muestra, pues mis resultados van a ser más confiables. ¿Okay? Entonces no depende del tamaño, sino de la manera en la cual yo delimité esta muestra.
Vamos con el error, que es lo que mata la muestra. Se llama error de representatividad. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿No? Vamos a ver dos ejemplos. El primero que yo les planteo tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles serían, si yo planteara esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las características de personalidad de los estudiantes de la Universidad Latino? Y si yo solo aplico cuestionarios a la licenciatura en psicología, pues obviamente ahí estoy cometiendo un error, porque pues sabemos que los estudiantes de psicología tienen ciertas características que a lo mejor no comparten con educación o con gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces ahí estoy intentando generalizar, ¿no? A partir de una muestra muy específica. Veamos el ejemplo también de la diapositiva. Si yo le preguntara a las personas cuál es el equipo más odiado del fútbol mexicano, pues a lo mejor todos podrían decir que es el América, ¿no? Como el chiste que hay. Sin embargo, tendría yo que cuestionarme a quiénes estoy preguntando, a quiénes estoy evaluando. Porque si resulta que estas personas, ¿no? Esta persona de aquí, esta persona de aquí, todas las personas son admiradores del Club Chivas, pues obviamente su respuesta iba a ser América. Entonces, si solo estoy preguntando a un determinado sector y no estoy haciendo pues una correcta como distribución de mis encuestas, pues obviamente está totalmente sesgado, ¿no? Y así podríamos irnos con otros temas de investigación o con otras ciencias, ¿no? Entonces, este es el principal error que podríamos cometer y que debemos evitar. Entonces, ahorita vamos a conocer una serie de procedimientos que nos ayudarán a prevenir este error. ¿Okay? Con este contexto, entonces, podemos definir que el objetivo de nuestra aplicación de instrumentos, nuestra aplicación de test, lo que van a buscar es generalizar nuestros resultados a una población más grande. ¿Okay? Para que los resultados de esas preguntas, los resultados, la comprobación, la evidencia de una hipótesis pueda ser también generalizada. ¿Okay? Ese es el principal objetivo y para poder lograrlo tenemos que elegir la técnica más adecuada. Entramos con la primera división. Hay dos maneras en las cuales nosotros podemos elegir una muestra, ya sea de forma probabilística o no probabilística. La primera es cuando todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Es decir, aquí se eligieron al azar. Nosotros no dijimos tú o ella o él, sino que simplemente fue a través de una tómbola, a través de números aleatorios u otras maneras, la forma en que se escogieron las personas. Ahí no tuvimos nada que ver. Y en la parte no probabilística, como lo dicen, pues simplemente ahí sí, ahí a lo mejor no pudimos hacer este ejercicio de selección al azar, sino que a lo mejor por cuestiones de tiempo, a lo mejor por cuestiones de oportunidad, pues tuvimos que elegir a esas personas, ¿no? Si a lo mejor un alumno que está haciendo su servicio social, de repente tiene a lo mejor 100 estudiantes, 200 estudiantes en su servicio social y puede aplicar instrumentos, pues a lo mejor ahí él no podría decir que los eligió al azar, sino que pues tuvo la oportunidad y se los aplicó. Entonces a lo mejor ahí pues puede ser que haya un cierto sesgo por el tipo de escuela, por el tipo de alumnos, etcétera, ¿no? Pero pues son en ocasiones son oportunidades que se presentan y que pues hay que aprovechar. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y pues vamos a explorar un poquito más sobre ellas. En primer lugar, ¿qué es una muestra probabilística? Voy a moverle un poquito cuadro para que puedan ver bien. ¿Qué es una muestra probabilística? Y pues, como habíamos dicho al principio de la clasificación, para empezar es aquella donde los individuos son elegidos al azar, en gran resumen, ¿no? Algo que caracteriza
caracteriza esta muestra es que nos va a ayudar a conocer qué sucede con todo el universo, porque sus unidades van a reflejar lo que sucede a mayor medida, ¿no? Y como dice la diapositiva, las unidades o elementos tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que la medición que yo haga en este subconjunto más o menos me va a decir con precisión qué sucede con el conjunto mayor. ¿Okay? Esta es la gran ventaja, como les digo, que podemos generalizar y podemos conocer hasta cierto punto qué nivel de error podemos estar cometiendo. ¿Por qué tendría yo que utilizar una muestra probabilística? ¿Okay? Pues como había comentado al principio, no siempre contamos con los recursos económicos, es decir, poder pagar copias, poder pagar lápices, material de papelería, transporte, logística, sobre todo cuando uno es estudiante, pues no cuenta con esos recursos, ¿no? Tampoco tenemos a lo mejor recursos humanos suficientes, primero en personas, es decir, gente que me ayude a aplicar los instrumentos, y a lo mejor también yo tendría que capacitar a esas personas para que puedan aplicar los instrumentos, aplicarlos y capturarlos, ¿no? Entonces son dos cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos. También a veces no siempre tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a lo mejor de una tesis, queremos que sea lo más rápido posible y pues no puedo estar ahí como que, no sé, 3 meses, 4 meses solo en aplicar instrumentos, sino que tiene que ser lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, eso no quiere decir que sea poco confiable, al contrario, como se ha repetido esta idea, ¿no? A lo largo de la exposición, vamos a generalizar nuestros resultados porque la muestra va a ser representativa. Si tú eliges esta manera de elegir la muestra, ten por seguro que vas a tener esta representatividad en tus datos, ¿okay? No debe haber esa preocupación. Viene una pregunta que es ¿cómo se selecciona una muestra probabilística? ¿No? Para empezar, solo necesitamos 2 pasos. Primero, del tamaño total de la población, ¿okay? Vamos otra vez con este ejemplo, ¿no? Yo quiero conocer cuáles son las características de personalidad de todos los estudiantes universitarios de la Latina. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber cuántos alumnos hay en total, ¿no? Y a partir de eso voy a aplicar una fórmula y ya me va a dar la muestra que yo necesito, ¿okay? Y la fase 2, por así decirlo, vamos a seleccionar, ya que sé cuánta muestra necesito, voy ahora a seleccionarlo de manera aleatoria, al azar, ¿okay? Entonces, para el primer paso podemos utilizar dos recursos, ya sea la fórmula estadística o el software estadístico. Cualquiera de los dos es igual de válido. En la actualidad, pues muchos ya se apoyan en los programas de la computadora para saber cuánta muestra necesitamos. Independientemente de eso, para poder utilizar cualquiera de las dos opciones, necesitamos la siguiente información. Primero, conocer el tamaño de la población, o sea, el número total de personas. En el ejemplo que estamos desarrollando sería el total de alumnos que hay en la Universidad Latina, ¿no? Sin importar la licencia, tomando en cuenta todas las licenciaturas, todos los semestres, ¿okay? Después necesitamos especificar el máximo nivel de error. Este proceso de inferencia vamos a aceptar que siempre vamos a cometer cierto nivel de error. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es establecer qué tanto lo queremos. El más básico es 0.05, es decir, un 95% de confianza y un 5% de error. También es posible un 99% y un 1% de error. Entonces eso ya nosotros lo vamos a decidir a partir de nuestro objetivo y
de los antecedentes que hemos visto en nuestro marco teórico. También el porcentaje estimado de la muestra, es decir, cuánta muestra nos gustaría abarcar. Esto, si no tenemos idea del porcentaje, lo vamos a poner o lo vamos a establecer al 50% por default. ¿Okay? Y por último, el nivel deseado de confianza, que como les decía puede ser del 95%, del 99%. ¿Okay? Entonces ya con estos datos vamos a poder realizar los cálculos, ya sea en una fórmula estadística o en un software. ¿Okay? Ya esta cuestión del software vamos a verlo en otro video que voy a preparar para ustedes, pero que simplemente con esos datos va a ser muy sencillo. Muy bien, entonces entramos a la fase 2. Recuerden, en la fase 1 lo único que voy a saber es cuánto el tamaño de mi muestra, que pueden ser 50 personas, pueden ser 100 personas, 150, 200, etc. Eso ya me lo va a decir el software. Ahora, ya que sé cuántas personas necesito, la pregunta es, ahora, ¿cómo los elijo? Aquí tenemos todas las opciones que tenemos. Una tómbola, números aleatorios, programas, etc. Todos estos, su principal característica es que no va a depender de nosotros, sino que depende del azar. ¿Okay? Y con esto aseguramos de que todos los casos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Okay? Pues de forma rápida, pues una tómbola, creo que todos hemos participado en una tómbola, ponemos los números en papelitos o en lo que gustemos y pues simplemente los vamos sacando, ¿no? Puede ser el 5, puede ser el caso 7, etcétera. Igual hay tablas de números aleatorios, el software también nos puede dar una serie de números aleatorios y simplemente nosotros lo que hacemos es que pues revisamos la lista, que puede ser de alumnos, y pues simplemente los vamos eligiendo. ¿Okay? Entonces, repito, en resumen, todos esos procedimientos lo que buscan es que sea al azar, que no dependa de nosotros. ¿Okay? Entonces ya conocemos las dos fases. ¿Okay? Voy a mover un poquito la cámara por acá. Ya conocemos las dos fases que son, primero, calcular el tamaño de la muestra y después la selección. ¿Okay? A continuación vamos a ver un grupo de tipos de muestra probabilística. ¿Okay? Hay diferentes opciones que podríamos utilizar. Sin embargo, cualquier tipo de muestra probabilística sigue las dos fases. ¿Okay? Que es calcular el tamaño de la muestra y la elección al azar. ¿Okay? Solo que hay diferentes formas o pasos para hacerlo. ¿Okay? El primero se le conoce como muestra probabilística. Aquí se cumplen los dos pasos y listo. Eso sería como que la muestra probabilística es la más sencilla, es la más rápida y ya está. ¿Okay? Sin embargo, esto nos puede traer un problema. ¿Okay? Por ejemplo, en esto que he estado desarrollando, ¿no? ¿Cuál es la personalidad de los alumnos en la Universidad Latino? Pues yo pudiera poner a lo mejor a todos los alumnos de la universidad en la tómbola. ¿Okay? Pero como estoy seguro que están bien representados, o sea, que tienen una buena proporción los de psicología, los de, no sé, derecho, los de gastronomía, ¿cómo estoy seguro que al final esos números van a cuadrar bien? Porque puede ser que por al azar o por mala suerte la mayoría de los seleccionados hayan quedado en derecho, por ejemplo. Entonces a lo mejor ahí pierdo esta cuestión de que mi muestra sea representativa. Entonces, por eso en ocasiones, aunque este tipo de muestreo sea pues, el más clásico, a veces cuando se presentan estas cuestiones pues puede quedar un poco corto, y por eso vamos a ver otras maneras de hacer una muestra probabilística. Aquí otra vez tenemos las mismas fases, fase 1, fase 2, solo que aquí vamos a establecer la primera unidad. ¿Okay? La primera unidad se elige al azar, puede ser que yo tenga 200 personas, yo saco un número al azar que puede ser por ejemplo 15, ¿okay? Y va a haber un número que va a ser constante. ¿Okay? ¿Cómo determino ese número? Aquí tenemos una pequeña fórmula, la K
va a ser el número constante, es decir, con el que voy a estar contando de forma constante hasta que yo logre mi muestra. Y por ejemplo, la n mayúscula es el total de mi población, que está, la n es la mayor, es mi número total de población, y la n más pequeña es el tamaño de mi muestra. Entonces digamos que yo tengo 500 alumnos y después de lograr el paso número 1, que es calcular el tamaño de la muestra, pues yo sé que debo seleccionar a 100 personas, ¿okay? O debo evaluar a 100 personas. Entonces hago esta división y me da una constante de 5. Entonces, a partir de aquí yo elijo un número al azar, que puede ser el 20, el 30, lo que sea. Y a partir de ese número lo que voy a contar son 5 lugares, ¿no? Tenemos el 30, 31, 2, 3, 4. El 34 sería el elegido. ¿Okay? Y del 34 otra vez vuelvo a contar 5 lugares. Entonces esta es igual otra manera de garantizar que todos los casos tienen la misma posibilidad, pero al igual que el anterior es posible que no haga esta diferenciación de grupos o no los tome en cuenta, ¿va? Entonces es otra manera, igual muy sencilla, que podemos emplear para nuestro proyecto de investigación. Esta se le conoce por conglomerados o racimos. Aquí es donde podemos ahora sí hacer esta comparación entre grupos, ¿va? Porque lo que estamos evaluando no son elementos individuales, sino grupos de elementos, que ya no es fulano contra mengano, sino puede ser por grupos. Una característica, porque hay otra manera, pero la principal diferencia es que los grupos son heterogéneos al interior del grupo, pero homogéneos entre sí. Esto suena un poco complicado, pero vamos a ver el ejemplo. Aquí, ¿a qué se refiere con eso de homogéneos? Heterogéneos al interior, pero homogéneos al exterior. Es decir, exterior, desde la perspectiva de exterior, pues puede ser que todos compartamos una característica, ¿no? Que es que a lo mejor todos vivimos en polígono, ¿okay? O todos vivimos en Altabrisa o en alguna colonia. Desde la perspectiva exterior compartimos esa característica, pero desde la perspectiva interior pues somos diferentes. Lo único que nos hace parecer pues es esta cuestión, ¿no? La colonia. Entonces se utiliza el conglomerados o racimos cuando queremos hacer comparaciones entre poblaciones, ¿okay? Que su principal característica será esta, ¿no? Zonas geográficas. Aquí podemos ver el procedimiento. En primer lugar, se subdivide el universo en conglomerados, o sea, podemos dividirlo por colonias. Se eligen al azar los conglomerados que formarán una muestra. Ahora sí que podemos dividir a las colonias por números. A cada colonia le puede tocar un número. Pues de igual manera, ¿no? Los elegimos al azar y a cada subgrupo, cada conglomerado, vamos a elegir sus unidades de forma aleatoria. ¿Okay? Ahora sí que ese es uno de los procedimientos más interesantes, pero también más complejos. No siempre podemos llevarlo a la práctica. Va a depender del objeto de investigación, ¿no? Por ejemplo, alguien podría proponer que la inteligencia emocional depende del nivel socioeconómico. Nosotros sabemos que pues, en la ciudad hay diferentes zonas y que cada una corresponde a un determinado nivel socioeconómico. Entonces, para poder comprobar esta hipótesis de que la inteligencia emocional depende del nivel económico, pues podríamos hacer todos estos pasos y ahí sí podríamos comparar por colonias si hay alguna diferencia entre los niveles socioeconómicos. ¿Okay? Que a diferencia del primer método que vimos, el primero pues sí nos asegura una muestra representativa, pero no nos permite hacer esta comparación por grupos. ¿Okay?
veamos el siguiente procedimiento. Esta es una muestra probabilística estratificada, es decir, son homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. ¿Okay? Cada estrato es un universo particular y las unidades muestrales se seleccionan al azar. ¿Okay? Y aquí aquí la ventaja de este tipo de muestreo es que implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato o para cada grupo. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que un psicólogo laboral, le interesa conocer ciertas características de los directores de recursos humanos. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos una lista de todos los recursos humanos, pues hiciéramos pues la lista gigante, hacemos un muestreo aleatorio simple y ya está. Sin embargo, pues no todas las empresas son iguales. Cada empresa tiene un giro, cada empresa tiene su propósito y pues obviamente las características de estos directores de recursos humanos pueden cambiar. Entonces, ¿cómo aseguramos que nuestro estudio contemple esas diferencias? Pues este es el método adecuado para el estudio, el estratificado, ¿no? Aquí podemos ver cómo nuestra muestra total, ¿no?, de directores de recursos humanos en total tengo 1176, me parece, porque veo chiquita la letra en el programa, pero son 1176. ¿Okay? Ese es el universo completo. Ahora bien, después de la fase 1, acuérdense esa fase que es calcular el tamaño de la muestra, pues yo sé que debo recolectar información de 298 personas. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo me aseguro que cada una de estas divisiones estén bien representadas? Que una no tenga más que la otra, sino que realmente estén bien representadas. Vamos a ver que hay una fracción constante, ¿no? En la parte de abajo, esta fracción constante, ¿no?, este punto 2534, se obtiene de una división, ¿okay?, que es la división entre el número total, la población total, que es la n mayúscula, entre la n minúscula, ¿okay?, o tamaño de la muestra. Al hacer esa división me debe dar punto 2534, que va a ser una constante. Y entonces, por ejemplo, el total de directores de recursos humanos en empresas de tipo extractivo y siderúrgico son 53. Si yo aplico una multiplicación 53 por punto 2534 de forma redondeada, me va a dar 13. Es decir, de esos 53 directores de recursos humanos de empresas extractivo y siderúrgico, de esos 53, mi muestra va a ser de 13 personas. ¿Okay? Ya sé a cuántas personas del total voy a aplicar un instrumento. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en las industrias vamos a hablar de empresas eléctricas y electrónicas. ¿Okay? Tenemos 110 directores de recursos humanos. Esto lo multiplico por la constante, que es punto 2534, y me va a dar 28. O sea, voy a aplicar instrumentos a 28 personas de las 110 que componen esta división de empresas eléctricas y electrónicas. Y si nos damos cuenta, al final, ¿no?, toda esa suma de cada uno de los estratos, me voy a dar cuenta que puedo cumplir mis 298, que es la muestra que yo calculé. ¿Okay? Suena al principio un poquito complicado, pero simplemente es una cuestión de división y multiplicación.
y ya con esto voy a asegurarme primero de que pues, la muestra sea representativa, obviamente, pero sobre todo asegurarme de que cada estrato, cada grupo tenga una adecuada proporción de personas, ¿ok? Y no se cometan los errores de que un grupo tiene más que otro, ¿ok? Bien, aquí puede venir una pregunta que es eh, ¿cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Y aquí les puse un signo de alerta. Todos los procedimientos que hemos visto pues nos van a asegurar una excelente muestra que podemos generalizar. Sin embargo, también son procedimientos complicados, ¿ok? Son procedimientos que pueden llegar a ser un poquito complejos o que a lo mejor no tenemos una lista de personas, ¿no? En el ejemplo anterior de las empresas, vamos a ver si regresa, ¿no? Aquí tenemos toda una lista de empresas, pues ahí implicaría que el psicólogo pues tiene esa información o hay una lista para saber quiénes son esos directores de recursos humanos. Sin embargo, no siempre tenemos esto al alcance o simplemente no hay una lista, ¿no? Imagina un psicólogo que quiera estudiar o investigar drogadicción, consumo de sustancias, pues obviamente no tenemos una lista oficial, no podemos tener una lista de oída o un chisme, pero realmente no hay una fuente oficial. Entonces, en ocasiones, por los objetivos que podemos plantear, por la muestra que necesitamos, no va a ser posible pues, tener una muestra totalmente probabilística, ¿no? En mi caso, yo como psicólogo del deporte, algo que ocurre bastante es que si yo quisiera hacer una investigación con deportistas de alto rendimiento, o sea, gente que se dedique al 100% a su deporte, pues me voy a dar cuenta que aquí en Yucatán es muy poca la gente que lo hace, ¿no? Realmente una persona que entrene 2 veces al día, que compita a nivel internacional, que compita a nivel mundial, es muy poquita. Entonces a lo mejor ahí no, desafortunadamente no podría ser o no podría obtener una muestra probabilística, ¿no? Entonces son estos casos en los cuales yo puedo optar por una muestra no probabilística, ¿no? Que en resumen su principal característica es que no son elegidos al azar, sino que el investigador los elige de acuerdo a un criterio, ¿okay? Esto a veces puede ser un poco crítico, puede ser criticable, pero realmente pues hay temas que tenemos que utilizar este tipo de muestreos porque pues, por los objetivos o por el fenómeno que estamos estudiando. Eso no demerita ningún proyecto de investigación, ¿vale? Siempre lo más importante de esto es que podamos reportar qué método utilizamos para nuestra investigación. ¿Ok? Vamos con la primera muestra no probabilística. Esa se le conoce como por cuotas. Aquí en resumen, como dice ahí la diapositiva, nosotros decimos, mira, vamos a entrevistar a 150 personas adultas que puedan votar y que 25% sean hombres mayores de 30 años, etc. Ahí simplemente establecemos cuántas personas necesitamos, una cuota y a cumplir. ¿Okay? La primera persona que cumpla esa característica, ya está. ¿Vale? Eso sería todo de este método. También tenemos el conocido como intencional o por conveniencia. Acá lo que nosotros hacemos es simplemente intentamos obtener esta representatividad mediante la inclusión de casos supuestamente típicos o simplemente vamos a decir que utilizamos esta intencional o conveniencia cuando tenemos un fácil acceso a los individuos, ¿no? Este ejemplo creo que ya lo había dicho, ¿no? Un alumno que está haciendo su servicio social, pues puede ser que, no sé, a lo mejor tiene ahí 150, 200 estudiantes a la mano y pues simplemente decide aplicarles un instrumento de personalidad, de inteligencia emocional, de lo que sea. Entonces ahí, pues simplemente cuando él reporte su investigación, lo que tiene que decir es que mi tipo de muestreo fue
no probabilístico por conveniencia. Y tan tan. ¿Okay? Este es el bola de nieve y pues se le conoce así porque primero vamos a acceder a un caso, vamos a aplicar el instrumento, la entrevista y lo que sea, y le vamos a pedir si esta persona nos puede contactar con otra persona que pueda participar o que se anime a participar. ¿Okay? Normalmente ese tipo de muestreo es cuando son temas un poco delicados o un tema un poco complejo. Digamos que yo quiero estudiar, no sé, la perspectiva de gente que consume sustancias ilegales o drogas. Pues obviamente ahí no tengo una lista, sino que pues yo primero contacto a una persona y le pregunto si no tiene un amigo o una amiga que pudiera ayudarme con esta investigación. Entonces, esto va haciendo que esta bolita vaya creciendo, 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 creciendo hasta que yo obtenga la muestra que yo necesito, el tamaño de muestra. ¿Okay? Entonces, repito, lo vamos a utilizar cuando son temas un poquito complejos, un poco tabús, y que pues es eso, ¿no? Nos va a llevar de una persona a otra. Como conclusión de esta primera parte, okay, como conclusión, que nos falta en la práctica, sobre todo del tamaño de la muestra, es importante que el método que yo elija para mi tesis, para mi proyecto de investigación, se adapte a nuestro planteamiento del problema. ¿Okay? Hay ocasiones que, pues sí, valdría mucho la pena hacer un muestreo probabilístico, pero hay veces, hay ciertos objetivos que a lo mejor sería mejor optar por un muestreo no probabilístico. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta nuestro objetivo de investigación, nuestras preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el mejor para responder mi pregunta? Otro aspecto a considerar serían los recursos. Si tenemos el dinero suficiente para aplicar esas encuestas, para toda la cuestión de papelería, de transporte de personal, de regreso, si tenemos el recurso humano, primero en la cantidad y también en la calidad, o sea, si estamos suficientemente capacitados para aplicar esos instrumentos, y también el tiempo para aplicar esas encuestas, ¿no? Y como les iba diciendo en la diapositiva, independientemente del método que elijamos, siempre en nuestra investigación, en nuestro reporte, en nuestro artículo, tenemos que dejar claro qué técnica se utilizó. ¿Okay? ¿Qué técnica se utilizó para obtener nuestra información? Esto es importante que siempre lo estemos registrando en alguna bitácora, en algún Word, porque a veces hacemos todo y luego cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué procedimiento seguiste? Ahí es cuando se nos olvida y demás. ¿Okay? Entonces, repito la idea, siempre hay que dejar claro. ¿Okay? A veces hay cierto como estigma hacia los métodos no probabilísticos, pero realmente no tienen nada que ver, realmente nos puede ayudar a cumplir nuestro objetivo, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando nosotros, ya que presentamos todos los resultados, nunca informamos de qué manera elegimos esta muestra. ¿Okay? Entonces, pues hasta aquí va a acabar esta exposición. Espero que te sirva. Recuerda que esta información lo puedes consultar, lo puedes revisar en el libro de metodología de investigación de Sampieri. Hay información más detallada, diferentes ejemplos y sobre todo que en tu marco teórico vayas revisando tus artículos y también te vayas dando cuenta qué métodos de muestreo son los que se repiten en tu marco teórico, ¿no? Para que pues ya entiendas qué fue lo que hicieron los investigadores o cómo fue que lo hicieron. ¿Okay? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vamos a la parte práctica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gómez Gival y esta es una actividad para la materia de seminario de investigación para el octavo semestre de la licenciatura en psicología de la Universidad Latino. El tema de hoy se llama selección de la muestra y es uno de los pasos más importantes en nuestro proyecto de investigación.
Primero vamos a diferenciar entre un censo y nuestro proyecto de investigación. Con un censo, los resultados de un censo, podemos estar seguros de la información, ¿okay? Es decir, a partir de esas encuestas que se aplican a todas las personas, ¿no?, de un determinado país, pues ahora sí que no vamos a decir con cierta confiabilidad o con cierto error cuáles son esos datos, cuáles son los resultados, sino que como tenemos la seguridad de que se le preguntó a la mayoría de las personas, pues podemos estar seguros, no sé, del nivel de desempleo, de cuántas personas viven, qué edades tienen, ¿no? Entonces, sin embargo, este es un procedimiento complicado. Como ustedes saben, un censo no se hace cada año o cada 6 meses, se hace cada 10 años, porque es un esfuerzo muy grande de varias personas, tanto para aplicar como para recolectar la información. En nuestro proyecto de investigación no vamos a hacer un censo, sino que nosotros vamos a trabajar con una muestra. Es decir, a partir de una selección de personas vamos a lograr inferir lo que sucede con la mayoría de esa población. Esto obviamente tiene la desventaja de que, pues, a diferencia del censo, no podemos estar 100% seguros de nuestros resultados, sino que tenemos un cierto margen de error. Entonces, la idea de esta exposición es que conozcas los principios del muestreo y las diferentes maneras de poder realizarlo. ¿Ok? Entonces, primero vamos con un ejemplo. Creo que a la mayoría de nosotros nos han sacado sangre para hacer unos determinados análisis. ¿Qué pasaría si un médico te pidiera que, para mayor confiabilidad de esa evaluación, te pidiera sacar toda la sangre? Pues prácticamente esa sería una locura, porque si nos sacan toda la sangre, pues prácticamente significa la muerte. Entonces, el muestreo, nos vamos a dar cuenta que es una técnica o es un procedimiento que se utiliza en las diferentes ciencias, no solo en la cuestión biológica o médica, sino también en la parte social, como en la educación o en la psicología. Entonces, repito, la esencia del muestreo es esta, que a partir de una pequeña cantidad, ya sea de personas, de objetos, en el ejemplo estamos viendo, ¿no?, cómo a partir de una muy pequeña cantidad de sangre, como vemos ahí, apenas necesitamos un menos de un 1%, un 0.23% o un 0.28% de sangre para poder inferir qué sucede con el resto de sangre, ¿no? Entonces, es una técnica muy poderosa que nos ayuda a generalizar y sobre todo a manejarnos y saber hasta qué punto podemos cometer un error. Entonces, es una técnica muy importante y que se aplica en las diferentes ciencias. ¿Okay? ¿Sobre qué o sobre quiénes se recolectan estos datos? Esta es la primera pregunta que pues se oye muy fácil de contestar, muy lógica. Sin embargo, es también a veces mal contestada y eso nos puede dar errores. Porque lo primero que tenemos que definir es nuestra unidad de muestreo, es decir, a quién le vamos a aplicar. Esto lo va a definir nuestro objetivo de investigación, nuestras preguntas y también el alcance. Es importante que nuestro proyecto de investigación tenga esta coherencia a lo largo de las diferentes etapas por las cuales va a atravesar. Entonces, revisamos nuestro objetivo y eso nos puede dar una pista de quién podría ser esa persona a la cual le voy a aplicar un instrumento o sobre la cual voy a medir algún constructo. Ojo, repito, es una pregunta muy fácil, entre comillas, pero que a la hora de la práctica nos puede dar algunos problemas. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una tabla con un grupo de preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? Este podría ser el proyecto de a lo mejor un alumno de comunicación que pudiera estar interesado en el tema. Y podríamos pensar, de manera lógica, que pues sobre quién tendría yo que concentrarme
pues únicamente viendo cuántas mujeres aparecen en los anuncios de televisión. Sin embargo, esto puede ser, o es más bien, un error. ¿Por qué? Porque si solo me concentro en las mujeres, ¿cómo voy a saber que les están discriminando? ¿Cómo lo puedo confirmar si no tengo un punto de comparación? Entonces, ojo, aunque la pregunta se oiga muy sencilla, tengo que analizar muy bien a quién voy a preguntar, sobre qué datos me voy a concentrar para poder contestar esa pregunta de investigación. Como vemos en el primer ejemplo, si solo me concentro en las mujeres, realmente no podría saber si hay esa discriminación. Veamos un segundo ejemplo. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes con sus médicos en el apego al tratamiento? Nuevamente, si nos vamos por un pensamiento muy rápido, por una respuesta rápida, pues pudiera pensar que me voy a concentrar únicamente en los pacientes. Sin embargo, por cuestión teórica, la comunicación es un proceso de donde participan un emisor y un receptor. Y en este caso, si solo me concentro en el receptor, pues estaría evaluando un proceso de comunicación incompleto. Tendría que tener, sería muy bueno que este proyecto de investigación tuviera la perspectiva completa para que pues podamos decir que estamos evaluando todo el proceso de comunicación. Un último ejemplo. ¿Qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal en los contribuyentes de México? Y aquí pues podríamos pensar que solo con preguntarle a los contadores públicos ya voy a tener esta perspectiva. Sin embargo, nuevamente, repito, hay que como que ampliar un poco la visión, ampliar o tener esta perspectiva de contexto. La cultura fiscal no solo es la cuestión de la gente que está registrando quién paga o no, sino que en gran medida la cultura fiscal pues lo hacen las personas normales, los que pagan sus impuestos, ¿no? Entonces, si yo me llego a concentrar únicamente en los contadores, pues va a pasar lo mismo, ¿no?, que en los otros ejemplos. No voy a estudiar el fenómeno por completo, sino que solo voy a tener una perspectiva y eso me puede llevar a un error. Continuamos. Vamos a empezar con una serie de definiciones. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Por ejemplo, si yo quisiera conocer las características de personalidad de los alumnos de la Universidad Latino, pues tendría que tomar en cuenta a todos, ¿no?, todos los que se encuentren a nivel universitario, sin importar la licenciatura o el semestre o cuatrimestre en el cual están, sino que simplemente mientras cumplan esa función, cualquier alumno universitario va a ser mi población. ¿Okay? Y la muestra lo que es un subgrupo de esa población. ¿Okay? Una característica importante de la muestra es que debe ser representativa, es decir, realmente tiene que poder, ahora sí que reflejar lo que sucede en la mayoría, ¿no? A veces en esta diapositiva hay una nota que creo que es importante destacar. Muchas veces nos podemos ir con la finta y pensar que entre más grande sea mi muestra, mejor. Pero realmente lo que determina esa calidad es el procedimiento por el cual nosotros hicimos esta selección de personas. ¿Okay? Entre un proceso más claro, entre un proceso más estandarizado de la selección de la muestra, pues mis resultados van a ser más confiables. ¿Okay? Entonces no depende del tamaño, sino de la manera en la cual yo delimité esta muestra. Vamos con el error, que es lo que mata la muestra. Se llama error de representatividad. ¿Okay? ¿Qué sucede? ¿No? Vamos a ver dos ejemplos. El primero que yo les planteo tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles serían, si yo planteara esta pregunta, ¿no?, cuáles serían las características de personalidad de los estudiantes de la Universidad Latino
Y si yo solo aplico cuestionarios a la licenciatura en psicología, pues obviamente ahí estoy cometiendo un error, porque pues sabemos que los estudiantes de psicología tienen ciertas características que a lo mejor no comparten con educación o con gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces ahí estoy intentando generalizar, ¿no?, a partir de una muestra muy específica. Veamos el ejemplo también de la diapositiva. Si yo le preguntara a las personas cuál es el equipo más odiado del fútbol mexicano, pues a lo mejor todos podrían decir que es el América, ¿no? Como el chiste que hay. Sin embargo, tendría yo que cuestionarme a quiénes estoy preguntando, a quiénes estoy evaluando. Porque si resulta que estas personas, ¿no?, esta persona de aquí, esta persona de aquí, todas las personas son admiradores del Club Chivas, pues obviamente su respuesta iba a ser América. Entonces, si solo estoy preguntando a un determinado sector y no estoy haciendo pues una correcta como distribución de mis encuestas, pues obviamente está totalmente sesgado, ¿no? Y así podríamos irnos con otros temas de investigación o con otras ciencias, ¿no? Entonces, este es el principal error que podríamos cometer y que debemos evitar. Entonces, ahorita vamos a conocer una serie de procedimientos que nos ayudarán a prevenir este error. ¿Okay? Con este contexto, entonces, podemos definir que el objetivo de nuestra aplicación de instrumentos, nuestra aplicación de test, lo que van a buscar es generalizar nuestros resultados a una población más grande. ¿Okay? Para que los resultados de esas preguntas, los resultados, la comprobación, la evidencia de una hipótesis pueda ser también generalizada. ¿Okay? Ese es el principal objetivo, y para poder lograrlo tenemos que elegir la técnica más adecuada. Entramos con la primera división. Hay dos maneras en las cuales nosotros podemos elegir una muestra, ya sea de forma probabilística o no probabilística. La primera es cuando todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Es decir, aquí se eligieron al azar. Nosotros no dijimos tú o ella o él, sino que simplemente fue a través de una tómbola, a través de números aleatorios u otras maneras, la forma en que se escogieron las personas. Ahí no tuvimos nada que ver. Y en la parte no probabilística, como lo dicen, pues simplemente ahí sí, ahí a lo mejor no pudimos hacer este ejercicio de selección al azar, sino que a lo mejor por cuestiones de tiempo, a lo mejor por cuestiones de oportunidad, pues tuvimos que elegir a esas personas, ¿no? Si a lo mejor un alumno que está haciendo su servicio social, de repente tiene a lo mejor 100 estudiantes, 200 estudiantes en su servicio social y puede aplicar instrumentos, pues a lo mejor ahí él no podría decir que los eligió al azar, sino que pues tuvo la oportunidad y se los aplicó. Entonces a lo mejor ahí pues puede ser que haya un cierto sesgo por el tipo de escuela, por el tipo de alumnos, etcétera, ¿no? Pero pues son en ocasiones son oportunidades que se presentan y que pues hay que aprovechar. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y pues vamos a explorar un poquito más sobre ellas. En primer lugar, ¿qué es una muestra probabilística? Voy a moverle un poquito cuadro para que puedan ver bien. ¿Qué es una muestra probabilística? Y pues, como habíamos dicho al principio de la clasificación, para empezar es aquella donde los individuos son elegidos al azar, en gran resumen, ¿no? Algo que caracteriza a esta muestra es que nos va a ayudar a conocer qué sucede con todo el universo, porque sus unidades van a reflejar lo que sucede a mayor medida, ¿no? Y como dice la diapositiva, las unidades o elementos tendrán valores muy parecidos a los de la población,
de manera que la medición que yo haga en este subconjunto más o menos me va a decir con precisión qué sucede con el conjunto mayor. ¿Okay? Esta es la gran ventaja, como les digo, que podemos generalizar y podemos conocer hasta cierto punto qué nivel de error podemos estar cometiendo. ¿Por qué tendría yo que utilizar una muestra probabilística? ¿Okay? Pues como había comentado al principio, no siempre contamos con los recursos económicos, es decir, poder pagar copias, poder pagar lápices, material de papelería, transporte, logística, sobre todo cuando uno es estudiante, pues no cuenta con esos recursos, ¿no? Tampoco tenemos a lo mejor recursos humanos suficientes, primero en personas, es decir, gente que me ayude a aplicar los instrumentos, y a lo mejor también yo tendría que capacitar a esas personas para que puedan aplicar los instrumentos, aplicarlos y capturarlos, ¿no? Entonces son dos cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos. También a veces no siempre tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a lo mejor de una tesis, queremos que sea lo más rápido posible y pues no puedo estar ahí como que, no sé, 3 meses, 4 meses solo en aplicar instrumentos, sino que tiene que ser lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, eso no quiere decir que sea poco confiable, al contrario, como se ha repetido esta idea, ¿no?, a lo largo de la exposición, vamos a generalizar nuestros resultados porque la muestra va a ser representativa. Si tú eliges esta manera de elegir la muestra, ten por seguro que vas a tener esta representatividad en tus datos, ¿okay? No debe haber esa preocupación. Viene una pregunta que es ¿cómo se selecciona una muestra probabilística? ¿No? Para empezar, solo necesitamos 2 pasos. Primero, del tamaño total de la población, ¿okay? Vamos otra vez con este ejemplo, ¿no? Yo quiero conocer cuáles son las características de personalidad de todos los estudiantes universitarios de la Latina. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber cuántos alumnos hay en total, ¿no? Y a partir de eso voy a aplicar una fórmula y ya me va a dar la muestra que yo necesito, ¿okay? Y la fase 2, por así decirlo, vamos a seleccionar, ya que sé cuánta muestra necesito, voy ahora a seleccionarlo de manera aleatoria, al azar, ¿okay? Entonces, para el primer paso podemos utilizar dos recursos, ya sea la fórmula estadística o el software estadístico. Cualquiera de los dos es igual de válido. En la actualidad, pues muchos ya se apoyan en los programas de la computadora para saber cuánta muestra necesitamos. Independientemente de eso, para poder utilizar cualquiera de las dos opciones, necesitamos la siguiente información. Primero, conocer el tamaño de la población, o sea, el número total de personas. En el ejemplo que estamos desarrollando serían el total de alumnos que hay en la Universidad Latina, ¿no? Sin importar la licencia, tomando en cuenta todas las licenciaturas, todos los semestres, ¿okay? Después necesitamos especificar el máximo nivel de error. Este proceso de inferencia vamos a aceptar que siempre vamos a cometer cierto nivel de error. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es establecer qué tanto lo queremos. El más básico es 0.05, es decir, un 95% de confianza y un 5% de error. También es posible un 99% y un 1% de error. Entonces eso ya nosotros lo vamos a decidir a partir de nuestro objetivo y de los antecedentes que hemos visto en nuestro marco teórico. También el porcentaje estimado de la muestra, es decir, cuánta muestra nos gustaría abarcar. Esto, si no tenemos idea del porcentaje, lo vamos a poner o lo vamos a establecer al 50% por default, ¿okay? Y
Por último, el nivel deseado de confianza, que como les decía puede ser del 95%, del 99%. ¿Okay? Entonces ya con estos datos vamos a poder realizar los cálculos, ya sea en una fórmula estadística o en un software. ¿Okay? Ya esta cuestión del software vamos a verlo en otro video que voy a preparar para ustedes, pero que simplemente con esos datos va a ser muy sencillo. Muy bien, entonces entramos a la fase 2. Recuerden, en la fase 1 lo único que voy a saber es cuánto el tamaño de mi muestra, que pueden ser 50 personas, pueden ser 100 personas, 150, 200, etc. Eso ya me lo va a decir el software. Ahora, ya que sé cuántas personas necesito, la pregunta es, ahora, ¿cómo los elijo? Aquí tenemos todas las opciones que tenemos: una tómbola, números aleatorios, programas, etc. Todos estos, su principal característica es que no va a depender de nosotros, sino que depende del azar. ¿Okay? Y con esto aseguramos de que todos los casos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Okay? Pues de forma rápida, pues una tómbola, creo que todos hemos participado en una tómbola, ponemos los números en papelitos o en lo que gustemos, y pues simplemente los vamos sacando, ¿no? Puede ser el 5, puede ser el caso 7, etcétera. Igual hay tablas de números aleatorios, el software también nos puede dar una serie de números aleatorios, y simplemente nosotros lo que hacemos es que pues revisamos la lista, que puede ser de alumnos, y pues simplemente los vamos eligiendo. ¿Okay? Entonces, repito, en resumen, todos esos procedimientos lo que buscan es que sea al azar, que no dependa de nosotros. ¿Okay? Entonces ya conocemos las dos fases. ¿Okay? Voy a mover un poquito la cámara por acá. Ya conocemos las dos fases, que son primero calcular el tamaño de la muestra y después la selección. ¿Okay? A continuación vamos a ver un grupo de tipos de muestra probabilística. ¿Okay? Hay diferentes opciones que podríamos utilizar. Sin embargo, cualquier tipo de muestra probabilística sigue las dos fases. ¿Okay? Que es calcular el tamaño de la muestra y la elección al azar. ¿Okay? Solo que hay diferentes formas o pasos para hacerlo. ¿Okay? El primero se le conoce como muestra probabilística. Aquí se cumplen los dos pasos y listo. Eso sería como que la muestra probabilística es la más sencilla, es la más rápida y ya está. ¿Okay? Sin embargo, esto nos puede traer un problema. ¿Okay? Por ejemplo, en esto que he estado desarrollando, ¿no? ¿Cuál es la personalidad de los alumnos en la Universidad Latino? Pues yo pudiera poner a lo mejor a todos los alumnos de la universidad en la tómbola. ¿Okay? Pero como estoy seguro que están bien representados, o sea, que tienen una buena proporción los de psicología, los de, no sé, derecho, los de gastronomía, ¿cómo estoy seguro que al final esos números van a cuadrar bien? Porque puede ser que por al azar o por mala suerte la mayoría de los seleccionados hayan quedado en derecho, por ejemplo. Entonces a lo mejor ahí pierdo esta cuestión de que mi muestra sea representativa. Entonces, por eso en ocasiones, aunque este tipo de muestreo sea pues, el más clásico, a veces cuando se presentan estas cuestiones pues puede quedar un poco corto, y por eso vamos a ver otras maneras de hacer una muestra probabilística. Aquí otra vez tenemos las mismas fases, fase 1, fase 2, solo que aquí vamos a establecer la primera unidad. ¿Okay? La primera unidad se elige al azar. Puede ser que yo tenga 200 personas, yo saco un número al azar que puede ser por ejemplo 15. ¿Okay? Y va a haber un número que va a ser constante. ¿Okay? ¿Cómo determino ese número? Aquí tenemos una pequeña fórmula. La K va a ser el número constante, es decir, con el que voy a estar contando de forma constante hasta que yo logre mi muestra. Y por ejemplo, la N mayúscula es el total de mi población, que está. La N es la mayor, es mi número total de población.
y la n más pequeña es el tamaño de mi muestra. Entonces digamos que yo tengo 500 alumnos y después de lograr el paso número 1, que es calcular el tamaño de la muestra, pues yo sé que debo seleccionar a 100 personas, ¿okay? O debo evaluar a 100 personas. Entonces hago esta división y me da una constante de 5. Entonces, a partir de aquí yo elijo un número al azar, que puede ser el 20, el 30, lo que sea. Y a partir de ese número lo que voy a contar son 5 lugares, ¿no? Tenemos el 30, 31, 2, 3, 4. El 34 sería el elegido. ¿Okay? Y del 34 otra vez vuelvo a contar 5 lugares. Entonces esta es igual otra manera de garantizar que todos los casos tienen la misma posibilidad, pero al igual que el anterior es posible que no haga esta diferenciación de grupos o no los tome en cuenta, ¿va? Entonces es otra manera, igual muy sencilla, que podemos emplear para nuestro proyecto de investigación. Esta se le conoce por conglomerados o racimos. Aquí es donde podemos ahora sí hacer esta comparación entre grupos, ¿va? Porque lo que estamos evaluando no son elementos individuales, sino grupos de elementos, que ya no es fulano contra mengano, sino puede ser por grupos. Una característica, porque hay otra manera, pero la principal diferencia es que los grupos son heterogéneos al interior del grupo, pero homogéneos entre sí. Esto suena un poco complicado, pero vamos a ver el ejemplo. Aquí, ¿a qué se refiere con eso de homogéneos? Heterogéneos al interior, pero homogéneos al exterior. Es decir, exterior, desde la perspectiva de exterior, pues puede ser que todos compartamos una característica, ¿no? Que es que a lo mejor todos vivimos en polígono, ¿okay? O todos vivimos en Altabrisa o en alguna colonia. Desde la perspectiva exterior compartimos esa característica, pero desde la perspectiva interior pues somos diferentes. Lo único que nos hace parecer pues es esta cuestión, ¿no? La colonia. Entonces se utiliza el conglomerados o racimos cuando queremos hacer comparaciones entre poblaciones, ¿okay? Que su principal característica será esta, ¿no? Zonas geográficas. Aquí podemos ver el procedimiento. En primer lugar, se subdivide el universo en conglomerados, o sea, podemos dividirlo por colonias. Se eligen al azar los conglomerados que formarán una muestra. Ahora sí que podemos dividir a las colonias por números. A cada colonia le puede tocar un número. Pues de igual manera, ¿no? Los elegimos al azar y a cada subgrupo, cada conglomerado, vamos a elegir sus unidades de forma aleatoria. ¿Okay? Ahora sí que ese es uno de los procedimientos más interesantes, pero también más complejos. No siempre podemos llevarlo a la práctica. Va a depender del objeto de investigación, ¿no? Por ejemplo, alguien podría proponer que la inteligencia emocional depende del nivel socioeconómico. Nosotros sabemos que pues, en la ciudad hay diferentes zonas y que cada una corresponde a un determinado nivel socioeconómico. Entonces, para poder comprobar esta hipótesis de que la inteligencia emocional depende del nivel económico, pues podríamos hacer todos estos pasos y ahí sí podríamos comparar por colonias si hay alguna diferencia entre los niveles socioeconómicos. ¿Okay? Que a diferencia del primer método que vimos, el primero pues sí nos asegura una muestra representativa, pero no nos permite hacer esta comparación por grupos. ¿Okay? Veamos el siguiente procedimiento. Esta es una muestra probabilística estratificada, es decir, son homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. ¿Okay? Cada estrato es un universo particular
y las unidades muestrales se seleccionan al azar. Y aquí aquí la ventaja de este tipo de muestreo es que implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato o para cada grupo. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que un psicólogo laboral, le interesa conocer ciertas características de los directores de recursos humanos. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos una lista de todos los recursos humanos, pues hiciéramos pues la lista gigante, hacemos un muestreo aleatorio simple y ya está. Sin embargo, pues no todas las empresas son iguales. Cada empresa tiene un giro, cada empresa tiene su propósito y pues obviamente las características de estos directores de recursos humanos pueden cambiar. Entonces, ¿cómo aseguramos que nuestro estudio contemple esas diferencias? Pues este es el método adecuado para el estudio, el estratificado, ¿no? Aquí podemos ver cómo nuestra muestra total, ¿no?, de directores de recursos humanos en total tengo 1176, me parece, porque veo chiquita la letra en el programa, pero son 1176. ¿Okay? Ese es el universo completo. Ahora bien, después de la fase 1, acuérdense esa fase que es calcular el tamaño de la muestra, pues yo sé que debo recolectar información de 298 personas. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo me aseguro que cada una de estas divisiones estén bien representadas? Que una no tenga más que la otra, sino que realmente estén bien representadas. Vamos a ver que hay una fracción constante, ¿no? En la parte de abajo, esta fracción constante, ¿no?, este punto 2534, se obtiene de una división, ¿okay?, que es la división entre el número total, la población total, que es la n mayúscula, entre la n minúscula, ¿okay?, o tamaño de la muestra. Al hacer esa división me debe dar punto 2534, que va a ser una constante. Y entonces, por ejemplo, el total de directores de recursos humanos en empresas de tipo extractivo y siderúrgico son 53. Si yo aplico una multiplicación 53 por punto 2534 de forma redondeada, me va a dar 13. Es decir, de esos 53 directores de recursos humanos de empresas extractivo y siderúrgico, de esos 53, mi muestra va a ser de 13 personas. ¿Okay? Ya sé a cuántas personas del total voy a aplicar un instrumento. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en las industrias vamos a hablar de empresas eléctricas y electrónicas. ¿Okay? Tenemos 110 directores de recursos humanos. Esto lo multiplico por la constante, que es punto 2534, y me va a dar 28. O sea, voy a aplicar instrumentos a 28 personas de las 110 que componen esta división de empresas eléctricas y electrónicas. Y si nos damos cuenta, al final, ¿no?, toda esa suma de cada uno de los estratos, me voy a dar cuenta que puedo cumplir mis 298, que es la muestra que yo calculé. ¿Okay? Suena al principio un poquito complicado, pero simplemente es una cuestión de división y multiplicación. Y ya con esto voy a asegurarme primero de que pues, la muestra sea representativa, obviamente, pero sobre todo asegurarme de que cada estrato, cada grupo tenga una adecuada proporción de personas, ¿okay?, y no se cometan los errores de que un grupo tiene más que otro.
¿Ok? Muy bien, aquí puede venir una pregunta que es eh, ¿cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Y aquí les puse un signo de alerta. Todos los procedimientos que hemos visto pues nos van a asegurar una excelente muestra que podemos generalizar. Sin embargo, también son procedimientos complicados, ¿ok? Son procedimientos que pueden llegar a ser un poquito complejos o que a lo mejor no tenemos una lista de personas, ¿no? En el ejemplo anterior de las empresas, vamos a ver si regresa, ¿no? Aquí tenemos toda una lista de empresas, pues ahí implicaría que el psicólogo pues tiene esa información o hay una lista para saber quiénes son esos directores de recursos humanos. Sin embargo, no siempre tenemos esto al alcance o simplemente no hay una lista, ¿no? Imagina un psicólogo que quiera estudiar o investigar drogadicción, consumo de sustancias, pues obviamente no tenemos una lista oficial, no podemos tener una lista de oída o un chisme, pero realmente no hay una fuente oficial. Entonces, en ocasiones, por los objetivos que podemos plantear, por la muestra que necesitamos, no va a ser posible pues, tener una muestra totalmente probabilística, ¿no? En mi caso, yo como psicólogo del deporte, algo que ocurre bastante es que si yo quisiera hacer una investigación con deportistas de alto rendimiento, o sea, gente que se dedique al 100% a su deporte, pues me voy a dar cuenta que aquí en Yucatán es muy poca la gente que lo hace, ¿no? Realmente una persona que entrene 2 veces al día, que compita a nivel internacional, que compita a nivel mundial, es muy poquita. Entonces a lo mejor ahí no, desafortunadamente no podría ser o no podría obtener una muestra probabilística, ¿no? Entonces son estos casos en los cuales yo puedo optar por una muestra no probabilística, ¿no? Que en resumen su principal característica es que no son elegidos al azar, sino que el investigador los elige de acuerdo a un criterio. ¿Okay? Esto a veces puede ser un poco crítico, puede ser criticable, pero realmente pues hay temas que tenemos que utilizar este tipo de muestreos porque pues, por los objetivos o por el fenómeno que estamos estudiando. Eso no demerita ningún proyecto de investigación, ¿vale? Siempre lo más importante de esto es que podamos reportar qué método utilizamos para nuestra investigación. ¿Ok? Vamos con la primera muestra no probabilística. Esa se le conoce como por cuotas. Aquí en resumen, como dice ahí la diapositiva, nosotros decimos, mira, vamos a entrevistar a 150 personas adultas que puedan votar y que 25% sean hombres mayores de 30 años, etcétera. Ahí simplemente establecemos cuántas personas necesitamos, una cuota y a cumplir. ¿Okay? La primera persona que cumpla esa característica, ya está. ¿Vale? Eso sería todo de este método. También tenemos el conocido como intencional o por conveniencia. Acá lo que nosotros hacemos es simplemente intentamos obtener esta representatividad mediante la inclusión de casos supuestamente típicos o simplemente vamos a decir que utilizamos esta intencional o conveniencia cuando tenemos un fácil acceso a los individuos, ¿no? Este ejemplo creo que ya lo había dicho, ¿no? Un alumno que está haciendo su servicio social, pues puede ser que, no sé, a lo mejor tiene ahí 150, 200 estudiantes a la mano y pues simplemente decide aplicarles un instrumento de personalidad, de inteligencia emocional, de lo que sea. Entonces ahí, pues simplemente cuando él reporte su investigación, lo que tiene que decir es que mi tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Y tan tan. ¿Okay? Este es el bola de nieve y pues se le conoce así porque primero vamos a acceder a un caso, vamos a aplicar el instrumento, la entrevista y lo que sea,
y le vamos a pedir si esta persona nos puede contactar con otra persona que pueda participar o que se anime a participar. ¿Okay? Normalmente ese tipo de muestreo es cuando son temas un poco delicados o un tema un poco complejo. Digamos que yo quiero estudiar, no sé, la perspectiva de gente que consume sustancias ilegales o drogas. Pues obviamente ahí no tengo una lista, sino que pues yo primero contacto a una persona y le pregunto si no tiene un amigo o una amiga que pudiera ayudarme con esta investigación. Entonces, esto va haciendo que esta bolita vaya creciendo, 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 creciendo hasta que yo obtenga la muestra que yo necesito, el tamaño de muestra. ¿Okay? Entonces, repito, lo vamos a utilizar cuando son temas un poquito complejos, un poco tabús y que pues, es eso, ¿no? Nos va a llevar de una persona a otra. Como conclusión de esta primera parte, okay, como conclusión, que nos falta en la práctica, sobre todo del tamaño de la muestra, es importante que el método que yo elija para mi tesis, para mi proyecto de investigación, se adapte a nuestro planteamiento del problema. ¿Okay? Hay ocasiones que, pues sí, valdría mucho la pena hacer un muestreo probabilístico, pero hay veces, hay ciertos objetivos que a lo mejor sería mejor optar por un muestreo no probabilístico. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta nuestro objetivo de investigación, nuestras preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el mejor para responder mi pregunta? Otro aspecto a considerar serían los recursos. Si tenemos el dinero suficiente para aplicar esas encuestas, para toda la cuestión de papelería, de transporte de personal, de regreso, si tenemos el recurso humano, primero en la cantidad y también en la calidad, o sea, si estamos suficientemente capacitados para aplicar esos instrumentos y también el tiempo para aplicar esas encuestas, ¿no? Y como les iba diciendo en la diapositiva, independientemente del método que elijamos, siempre en nuestra investigación, en nuestro reporte, en nuestro artículo, tenemos que dejar claro qué técnica se utilizó. ¿Okay? ¿Qué técnica se utilizó para obtener nuestra información? Esto es importante que siempre lo estemos registrando en alguna bitácora, en algún Word, porque a veces hacemos todo y luego cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué procedimiento seguiste? Ahí es cuando se nos olvida y demás. ¿Okay? Entonces, repito la idea, siempre hay que dejar claro. ¿Okay? A veces hay cierto como estigma hacia los métodos no probabilísticos, pero realmente no tienen nada que ver, realmente nos puede ayudar a cumplir nuestro objetivo, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando nosotros, ya que presentamos todos los resultados, nunca informamos de qué manera elegimos esta muestra. ¿Okay? Entonces, pues hasta aquí va a acabar esta exposición. Espero que te sirva. Recuerda que esta información lo puedes consultar, lo puedes revisar en el libro de metodología de investigación de Sampieri. Hay información más detallada, diferentes ejemplos y sobre todo que en tu marco teórico vayas revisando tus artículos y también te vayas dando cuenta qué métodos de muestreo son los que se repiten en tu marco teórico, ¿no? Para que pues ya entiendas qué fue lo que hicieron los investigadores o cómo fue que lo hicieron. ¿Okay? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vamos a la parte práctica.